Y al final creo que él mismo se creyó que había descubierto Machu Picchu. Cuando subió ahí por indicaciones de la gente del lugar, del rector de la universidad de ese entonces, el doctor Giesecke, y de todos los vecinos del Cusco, con poca información arqueológica, pero con suficiente conocimiento de su tierra. Es a partir de este momento que comienza a extraer material arqueológico y a exportar, y se ha hecho una buena referencia jurídica de todos los decretos y todo lo demás, pero se ha evitado decir cómo fue la negociación que estamos tratando de entender y de comprender, pero no de aceptar. En ese sentido, el Cusco fue la ciudad de donde salió la primera protesta contra Hiram Bingham. Y en la revista universitaria del Cusco está el informe del doctor José Gabriel Cosio, que es nombrado para ver lo que está pasando con Hiram Bingham y el material arqueológico. Y él hace una verdadera denuncia. Y como excavó sin autorización, porque si bien el presidente le dijo que podía excavar, pero no le dio la autorización legal, estaba prácticamente al margen de la ley. Por eso que de su último viaje salió casi fugando. O sea que tenemos todos estos argumentos también para pedir que todo ese material regrese. Ahora, en mérito de la verdad, es un material excepcional, único. Si lo comparamos con otros materiales extraídos de otros lugares incas de la última etapa, son muy parecidos o similares. Pero lo que tiene de extraordinario y único es que viene de un lugar excepcional, de un lugar que fue construido por Inca Pachacuti y que tenía una importancia muy remarcable. Entonces, es el lugar de donde procede. Y lo que se llama los fragmentos es el material más importante para los arqueólogos. Que los arqueólogos trabajan más con fragmentos de cerámica, lo que en cusqueño decimos cafras, y que aparentemente no llaman la atención, pero y él que sí sabe esto, se queda con ese material por 99 años más. Dice que para estudiar, pero están pasando casi 100 años y los estudios que ha realizado Yale no pasan de 10 o de 20. Y muchos de ellos han sido hechos por profesores de otras universidades y no justamente por los dos arqueólogos que se oponen permanentemente a este retorno y que son los que más activan para que no se devuelvan las piezas, entre ellos una peruana. Y además, las publicaciones que realiza Yale a veces, o que se realiza con el material de Yale por otras personas, no se dan a conocer en el Perú. Uno tiene que hacer otro tipo de trámites para conseguir. Y lo último que conocemos es un libro sobre Machu Picchu, donde hay dos artículos muy importantes. Uno de George Miller, que estudia los huesos de Machu Picchu y hace aseveraciones bastante importantes que muestran más el valor de este sitio. Y otro de un arqueólogo, John Verano. Y John Verano analiza la estructura de los huesos y da informaciones sobre la ocupación humana y la procedencia de los habitantes en Machu Picchu. Venían de todo sitio, y eso es lo interesante. El hecho de que venga gente de todo sitio a vivir a Machu Picchu es una práctica incaica para relevar la ocupación de un lugar. Había del Chinchaysuyo y del Collasuyo bastante gente viviendo en Machu Picchu. Pero conociendo la estructura inca, esa gente solamente pudo venir traída por el Inca. No vinieron a ver el sitio arqueológico todavía, felizmente. Toda esta información creo que está configurando una valoración mucho más interesante de Machu Picchu que de solo la exclamación a ratos poética sobre el lugar. Y es por esa razón que está adquiriendo mayor importancia. Y él no puede fundamentar razonablemente la legalidad de todo lo que posee. Es por eso que astutamente han establecido la jurisdicción en caso de conflicto en Connecticut. Y aquí hay otra falla legal.
Hemos renunciado a la jurisdicción peruana y nos hemos sometido a leyes norteamericanas, siendo que esos objetos son procedentes del Perú. Algo que cualquier persona no hubiera aceptado. Y creo que aquí es la otra parte. Entonces, ¿dónde estuvo la parte de los miembros que representaban al Cusco? Porque al fin y al cabo representaban al Cusco. Y aquí también hay una responsabilidad entonces del presidente de la región que no consultó y no escogió adecuadamente a quien tuviera todos estos antecedentes. Y por esa razón que el memorándum se firmó tan simple y llanamente, y nos estamos viendo en una situación bien difícil en este momento. Iniciar una acción judicial y sostener acción judicial, como se está sugiriendo, creo que es bastante también problemático. Habría que pensarlo bien, porque no vamos a poner tampoco la cabeza en la boca del león. Y todo esto también tiene que verse a otro nivel, como ya se indicó en la primera parte con el colega David Ugarte. Cuando regresó la comisión, Udbi et Orbi, en televisión y en radio anunciaban, se va a construir un museo de 3 niveles, se va a contratar a una empresa. O sea que se estaba aceptando la exigencia de Yale de que le construyamos un museo para lo que se iban a permitir devolvernos. En todos estos pasos muestran que no se ha actuado con cuidado. Ha sido una actuación totalmente descuidada de la comisión. Por esta razón, cuando se habló de diversos lugares y alguien me preguntó si el hospital de los betlemitas podía ser un lugar, sí, para depósitos sí, pero no como museo. Y esa es la verdad. Y él jamás hubiera aceptado las condiciones que se han firmado que este local sea utilizado como museo. Estamos en una situación difícil, eso es cierto, bien difícil, a donde nos han conducido sin nuestro consentimiento y nuestra información. Incluso tenemos que reconocer que la universidad cayó en este engaño, porque organizó una gran actuación en el estadio universitario, una actuación de la que nos enteramos por medio de los medios de comunicación, donde estaba Garrido Leca, estaba la doctora Bácula, rodeado de autoridades universitarias, anunciando que ahí se haría el museo, sin haber analizado el memorándum. O sea que debemos reconocer también nuestros descuidos y nuestras fallas y hacer un acto de contrición y ponernos a trabajar de una manera más eficiente. La doctora Mariana Mull ha sugerido de la experiencia que tenemos en relación a la acción contra la instalación del teleférico y la posibilidad de otorgar en concesión Machu Picchu en el gobierno de Fujimori. Creo que se pueden sacar 2 acciones que todavía se pueden realizar. Una, dirigirnos a la comunidad científica del mundo, arqueólogos, historiadores, antropólogos. Esto funcionó cuando se quiso instalar el teleférico. Se formó una red mundial y hubo una serie de comunicaciones, de presiones internacionales sobre el gobierno, que tuvo que retroceder a la concesión del teleférico. Igual cuando se quiso entregar en privatización Machu Picchu por iniciativa de un congresista Marchenaro. Creo que esto se debe instalar. Y la entidad llamada a realizar esta actividad es la universidad. Su prestigio es conocida, las vinculaciones con el mundo académico están por encima de cualquier otra institución, incluido gobierno regional, porque tenemos también experiencia en ese tipo de acción. Y por último, a través de los movimientos indígenas de Estados Unidos. Ustedes sabrán que hay grupos indígenas que el 1 de enero se dirigen a la Casa Blanca y le declaran la guerra a Estados Unidos, porque están en permanente guerra con el gobierno de Estados Unidos. Pero también hay grupos indígenas multimillonarios. Y esos grupos, por solidaridad con pueblos indios, estarían dispuestos a ayudarnos. Hay algunas conversaciones. Se ha hecho referencia al National Museum of the American Indian, que estaría posibilitando esto. Hay relaciones. Yo he sido miembro del cuerpo de
del trustee de ese museo en 2 periodos, por 4 años, así que conozco el espíritu de ese museo, pero tenemos que hacer la acción. Como el gobierno nacional y el gobierno regional no lo hacen, la llamada a hacer esta vinculación es la universidad. Por eso creo que la posibilidad de enderezar entuertos, tal vez un poco a lo Quijote, sea trabajando desde esta perspectiva. Y creo que esta es una de las conclusiones que yo me animaría a proponer. Vamos a crear o debemos crear una red científica, pero también unirnos a los pueblos indígenas que tienen tanto poder en Estados Unidos. Muchas gracias. Reconocidos al doctor Jorge